Vale, estamos grabando ya. Bueno, bienvenidos también Juan Carlos, Elena, que habéis repetido muchas veces. Enrique también le veo por aquí. Bueno, vamos a empezar. Sin más, directamente. Yo había pensado, ya sabéis que yo quiero que guiéis vosotros la reunión y había pensado, para romper el hielo, que siempre cuesta un poquito, que me hablarais o qué opináis del título. Una vez leído este libro, porque es atrevido. Es un poco como Abel, ¿no? Abel tiene en su subtítulo un western metafísico, pero ¿qué os ha sugerido él cuando elegimos metafísica de los tubos? Que es que además tubos y metafísica como que no tienen mucha relación. Y ahora, como ya os digo, levantáis la mano para comentar esto, para comentar cualquier otra cosa. Podéis derivar la conversación a cualquier tema y empezamos desde ahí. Venga, que alguien se atreva. ¿Por qué? Vale, Elena, gracias, muchas gracias por atreverte, cuando quieras. Hola, buenas tardes. A ver, a mí sinceramente el título, yo cuando lo propusiste, me imaginaba que era algo como figurativo, no que literalmente iba a ser la metafísica de un tubo. Y luego lo empecé a explicar así en las primeras páginas y la verdad que me pareció, bueno, no, se oye bien porque ahora me lo dices porque estoy con la ventana abierta, no sé. Y el caso que me pareció que, pues una idea eh, súper original, tremenda, que me parece increíble en general esta mujer, porque este libro como que me ha abierto al mundo de Amelie Nothomb la puerta, ¿no? Y tiene unas ideas y una forma de ver la vida muy originales y sobre todo me llamó eso, la originalidad de la relación, vaya. Pago cuando quieras. Estás muteado, estás muteado. Desmuteate. No te oímos todavía, ¿eh? Es que no te lo puedo, yo no te puedo desmutear. Lo estoy intentando y no. A ver. Bueno, en lo que lo encuentra, sigo con la idea que nos ha dado Elena. En cuanto lo encuentres, Pago, entras sin pedir permiso. Que la idea, a mí Elena también me pasó esto porque yo llegué a esta autora sin saber de qué iba a ir este libro y cuando dije, uff, vaya movida filosófica me voy a meter ahora, no me apetecía en ese momento una reflexión tan profunda y de repente encuentro eso, la metafísica de un tubo, literalmente, que es como, ¿por qué se describiría a sí misma como un tubo? ¿Por qué funciona así la cabeza de una autora que hace que, no sé, a los demás, pero a mí me resultó muy interesante cómo iniciaba esa historia, su propia vida, siendo un tubo, asemejándose a un tubo? Como que yo no me habría imaginado nunca al ser humano comparándose con un tubo. Entonces, aunque solo sea para las 20 primeras páginas, creo que es un título maravilloso, que es de estos que escuchas una vez y lo tienes para siempre. Y no sé si Paco ya estás desmuteado y puedes hablar. Sí, precisamente eso que Perfecto. acabas de decir. El título es maravilloso. Con eso, por lo menos a mí me enganchó mucho el libro. Me esperaba una novela filosófica, digo, porque habías comentado que era una novela, no un ensayo. Este, y pues creo que respondió a mis expectativas de que iba a platicar mucho sobre filosofía mientras que desarrollaba una ficción. Vale, ¿alguien tiene alguna idea más sobre este título o pasamos directamente al tema que para mí, o sea, lo primero, yo es que las 10 primeras páginas de este libro las tengo marcadísimas, empezando por lo de la mirada, todo lo que hace referencia a la mirada. No sé qué os ha parecido esta parte. ¿O no tenéis nada apuntado sobre esto?
No me digáis eso. O planteadme un tema. Y yo sé que esto en cuanto empiece ya no vamos a parar, pero... a ver, que había manos levantadas y no lo estaba viendo. Paco. No pude apagar mi mano levantada, pero Ah, te la bajo si no, y que intervenga Elena, no te preocupes. Elena, cuando quieras. Yo me acuerdo de lo de, es que me leía el libro casi hace 2 meses. No me acuerdo exactamente qué era lo que decía la mitad, entonces iba a decir otra cosa, pero si no que hable Juan Carlos, si iba de esto y ya hablaré. Vale. Perfecto. Juan Carlos, cuando quieras. Paco, si puedes, muteate mientras no hables, que a veces se cuela un poco el sonido de fuera. Gracias. Hola, hola. Buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? primero, este de los libros por los que pertenezco a un club de lectura, porque si no, nunca los leería. Y me parece que el objetivo para mí del club de lectura es salirme de mi zona de confort y leer libros que nunca leería. Si empezamos por el título, probablemente por deformación, el título no me sugería nada. Entonces, usualmente, probablemente hay tantos libros que leer que si uno no tiene la referencia, pues el título no te dice nada y ya ahí va un primer filtro que lo paso. Después, me gustó, el libro me gustó, me costaría explicar de qué trata. Si alguien me tuviera que decir, bueno, ¿y este libro de qué trata? Digo, tengo que pensarlo, porque en realidad no me queda muy claro. Me parece muy original y es mi interpretación de hoy en la mañana, porque igual que Elena lo leí, lo terminé hace rato. Entonces hoy, de hecho, aquí lo tengo abierto para ver si tenía algún apunte o algo. Pero por lo menos mi interpretación de hoy en la mañana, tratando de prepararme para la reunión un poco, yo decía, bueno, esto me parece muy original que una niña de tan pequeña edad tenga la capacidad de pensar y de ser muy inteligente, pero sin tener todo el antecedente, todo el background de lo que somos como seres humanos. Entonces hay una parte ahí que es como muy, casi como si viniera, no sé, un extraterrestre y dijera, bueno, ¿cómo es el ser humano, pero sin tener todo el antecedente? Hay cosas que cuando yo lo leo decía, sí, esto lo pensaría una niña, pero hay cosas que dirían, no, esto lo piensa un adulto, pero es que estamos frente a una niña. Entonces ese juego ahí de cómo somos nosotros como seres humanos, vistos desde la inocencia de una persona, de una niña de tan tierna edad, pero con la inteligencia que parece que tiene. Eh, ya te digo, a mí el libro me gustó, me pareció que tiene partes donde me reí mucho, otras que me hizo pensar, y al final esa fue como mi conclusión, ¿verdad? Si yo tenía que contarle a alguien, de hecho, tengo una amiga con la que comparto mucho de lecturas, ella no está en el club por temas de logística, los domingos es mamá a tiempo completo, y siempre me pregunta, ¿qué estás leyendo? Y esta vez yo decía, bueno, mañana me va a preguntar cómo fue en la reunión, entonces tengo que contarle algo. Pero sí, es como mi conclusión. Yo pensaría que es como esa mezcla entre una niña muy inteligente que no tiene el background y trata de analizarnos a nosotros y a la sociedad japonesa en este caso en particular. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, para toda la gente que se ha reunido, que veo también nombres nuevos, si queréis participar, le dais a levantar la mano y yo os doy la palabra, ¿vale? Elena, cuando quieras. Que lo que ha dicho Juan Carlos de que pasa que hay veces que explica pensamientos que dice, ¿cómo puede pensar esto una niña? A mí me llama mucho la atención porque como que lo típico que dicen cuando empiezas a escribir las cosas tienen que ser verosímiles, ¿no? Y esto es como muy poco verosímil, pero a la vez es verosímil porque te lees el libro, te lo crees, tiras para adelante, compras la historia totalmente y sobre todo a mí también me hizo mucho reflexionar, intuyo que es una ficción, al principio del libro que ella decía que era como un vegetal, ¿no? Que no reaccionaba, que no hablaba, que no tal. Y entiendo que eso no fue su vida real así, o sí, eso, alguien lo sabe, ¿qué opináis? Porque eso fue a mí de lo que más me hizo reflexionar. Derian, cuando quieras. En ese dato, cuando tenemos a la niña, yo me fui no sé si han visto la película que se llama Pequeños Genios, o no sé cómo que se llama en España, yo lo tengo aquí que lo busqué. Se llama Unos Pequeños Geniales, que eran niños que después de una cierta edad eran muy inteligentes y después de una cierta edad crecían.
yo me fui a eso cuando estaba leyendo. Yo pensaba, es súper inteligente porque tiene, lo está viendo como el mundo está conociendo, se está creando un ego. Eso fue lo más que yo creí, como creándose un ego de su existencia. Está narrado desde la existencia cósmica de todo hasta que va llegando, si se fijan, cada vez como más mundano, no cosa del mundo, la reflexión viene cósmico, y cada vez se va pareciendo más a lo que una niña reflexionaría. Y cada vez, y cuando dice que no hubo más, no sé si hablar del final, no hay problema. Al final, que dice ya no hubo más historia, yo creo que ya se formó su ego, ya. Eso fue lo que yo entendí más o menos. Qué bueno, un segundito, Paula, ahora mismo te dejo entrar, pero bueno, simplemente deciros que la portada, si os habéis leído este libro, bueno, no lo está enfocando, o sea, estos son ella y su hermana, o sea, esto es una foto de verdad, porque yo sí que lo busqué y como que no sé, representa bastante bien ese amor, que bueno, luego podemos hablar de ello, pero creo que la palabra aquí que más me gusta es la que ha dicho Elena de que compras la historia y al final como que te crees que a lo mejor esta mujer cuando ha crecido ha sabido, por lo que le han contado y un poco porque ya desde pequeña ha conseguido ver la realidad, obviamente a nivel de términos de Dios, como dice Derian, de todo ese recorrido que hace hasta acabar en el placer, en el chocolate, que es como algo tan banal, ¿no? Que al final es su abuela que llega, qué típico, la abuela toma chocolate, ala, despertaste, ahora empieza tu vida. Y es como, a partir del placer, que es súper importante para la autora, si leéis cualquiera de sus libros, como una de las partes fundamentales de su vida, es eso, me ha gustado esa unión de lo cósmico a lo mundano más absoluto, que es el placer por el chocolate, que a la mayoría nos gusta. Pablo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Sí, que se Sí, me sí. oye. Vale. Pues nada, yo quería decir como Juan Carlos que es un libro que yo nunca habría elegido para leer, el título no me llamaba la atención. Lo he leído súper fácilmente, me lo leí enseguida, me ha pasado eso que no lo tengo nada fresco, no estoy en mi casa y no tengo el libro, así que voy un poco perdida, pero bueno, quería comentar un par de cosas. El tema este de la mirada, me gustó mucho la reflexión, pero también hay un tema muy polémico que no lo habéis mencionado, que es no recuerdo bien cuáles fueron las palabras, pero que hacía falta algo para considerarse ser vivo, en realidad, ¿no? Y que ella entonces empezó a vivir, creo que en el momento que su abuela le dio chocolate, ¿no? ¿Es así? No me equivoco, ¿no? Entonces, lo de chocolate me parece muy simbólico porque ella es de origen belga, vive en Japón y su abuela, que es belga, como que barre para casa y le da chocolate belga, ¿no? Que hace algo muy importante allí. Y entonces eso me parece un símbolo muy bonito, que empezó a vivir pues a raíz del chocolate. Pero esto de ¿qué es lo que era necesario para tener vida? Era mirada, habla, movimiento, no lo recuerdo bien. Pero vamos, que te daba a entender que un niño que está en el vientre de su madre no estaba vivo. Cierto, ¿verdad? No lo entendí yo mal. Es así, que me parece un tema polémico y bueno, pues si queréis comentar algo. Ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias. Yo en eso tenía apuntado como, esto será un guiño a que hasta que no nacemos no hay vida. O sea, sí que, pero bueno, ahora que Paco y Julio, Paco, cuando quieras, comentar esto o lo anterior o lo que sea. Gracias. Yo lo que vi en ese periodo en que la niña estaba en estado vegetativo fue un esfuerzo importante de la autora para, para pensar qué pasaba cuando todavía ya biológicamente estás vivo, pero todavía no tienes conciencia de que eres un ser viviente. Y no hay manera de que hagas investigación, o sea, no le puedes preguntar a nadie, si acaso a gente más inteligente, más perceptiva, algo, de decir, oye, y tú tantito antes de que cuando eras muy niño o bebé, ¿qué recuerdas de eso? O sea, todo eso te lo tienes que imaginar y además le sirve a la autora para así conectar
con el título del libro, de hacer reflexiones metafísicas de cómo me convertí de la nada en un ser viviente, a qué vengo a esta vida, etcétera. Y me encantó desde el punto de vista del escritor de que haya hecho ese esfuerzo para poder enmarcar unas preguntas metafísicas que si las lees en un libro de texto, no digamos ya de profesionales, pues a cualquier lector nos sería o a la mayoría, una lectura muy árida. No sé qué piensan los demás. Julio, cuando quieras. Hola, gracias. Yo quería agregar un par de cositas sobre lo que mencionaba Elena, por ejemplo, de la verosimilitud. La teoría de la narración de ficción, no sé bien cómo se aplica para literatura, pero más o menos es similar a lo que voy a explicar, que es desde el cine. Ellos dicen que hay tres niveles de verosimilitud. La primera es la que replica el mundo como existe para nosotros, ¿no? Que es tal cual suceden las cosas acá, suceden ahí. La tercera es la verosimilitud creada por género. Por ejemplo, en los musicales todo el mundo se para y canta y todos saben la canción, todos cantan bien y todos saben bailar, ¿no? Eso no pasa en el mundo que nosotros habitamos. Pasa también, por ejemplo, con los policiales, ¿no? Que el policía salta de la ventana del 8º piso, rueda por la pista, le atropella un carro, se levanta como si nada y dispara con una sola mano. Y nosotros aceptamos que eso es así, porque es una convención de género, ¿no? Y la segunda verosimilitud es la verosimilitud en la que, o el nivel de verosimilitud, es aquella en la que el mundo es coherente por sí mismo según sus propias reglas, ¿no? Por ejemplo, Toy Story. Nos plantean que los juguetes tienen vida. Eso no es un género cinematográfico o narrativo per se, pero está creando sus propias reglas, ¿no? Sucede también con Matrix, ¿no? Entonces, como digo, no sé bien cómo aplica exactamente al 100% en lo que es literatura, pero sí recuerdo que en mi clase me enseñaron cómo se aplicaban los diferentes géneros artísticos narrativos y eran más o menos parecidos, ¿no? Yo lo traigo del cine para extrapolarlo de la literatura. Lo otro que mencionaban también Paula y Juan Francisco, si no me equivoco, es que, por ejemplo, en la semiótica, en los estudios semióticos, ellos dicen que plantean un cuadro semiótico, donde dicen cómo las cosas se oponen a sí mismas, y en el caso de la vida y la muerte, por ejemplo, ¿no? Ellos dicen que lo opuesto a la vida no es la muerte, sino la no vida. Y lo opuesto a la muerte no es la vida, sino la no muerte. Entonces, lo que dicen muchos semióticos es que el estado vegetativo o la falta de conciencia es una no vida, ¿no? Creo que eso también explica un poquito o aclara un poquito el panorama de lo que plantea la autora. Por otro lado, ya a nivel más personal, algo que yo pensaba mucho mientras leí el libro, y no sé si ustedes se lo han planteado, es ¿cuál es el primer recuerdo que tenemos nosotros de nuestras vidas? ¿No? Por ejemplo, en mi caso, yo soñé, o sea, el primer recuerdo que yo tengo es cuando tenía casi 3 años y me desperté llorando porque había soñado que los X-Men se robaban una lámpara que tenía en mi cuarto, que era mi lámpara favorita. Entonces, no sé, asumo que debe haber sido tan traumático que a partir de ahí, si bien no linealmente, ya empiezo a recordar muchísimas cosas. Es el momento en que cobré conciencia conciencia plena hasta ahora de mi existencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por esta clase de cosas que no sabía. Siempre que intervienes y nos traes tus materias universitarias o donde las hayas aprendido, yo me llevo cosas muy valiosas. Y quería decir antes de que hablara Juan Carlos que yo le pregunté a todos mis amigos que cuál era su primer recuerdo cuando me leí este libro, porque yo no me acuerdo del mío como tal, no soy consciente, pero sí que a lo mejor la autora recuerda ese comer chocolate por primera vez, como a ti te pasó con ese sueño,
de los X-Men y quizá a partir de ahí pues dice, venga, pues ahora tiro para atrás, ¿no? Bueno, muy interesante todo esto, la verdad. Juan Carlos. Sí, déjenme nada más volver al libro que estaba viendo unos apuntes que tenía. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta o se fijaron. Hay una parte del libro donde la narradora es en tercera persona. De hecho, hay una página que en mi versión electrónica, no sé si es la misma, pero hay una parte donde el padre de la niña llama a su madre que reside en Bruselas y le dice, la planta se ha despertado, coge un avión y ve a conocerla. Entonces ahí está hablando, digamos, en tercera persona. Y luego más adelante, unas páginas más adelante dice, cuando la abuela está con ella, que es el momento del chocolate, le dice a la niña, es para comer. Y ella misma dice, Dios sabe lo que eso significa. Y una página después dice, soy yo la que vive, soy yo la que habla. No soy él ni soy yo. Ya no tendrás que decir él para hablarte de ti, tendrás que decir yo. Y a partir de ahí todo el libro pasa a primera persona. Entonces la niña empieza a hablar y dice, soy yo, y el resto del libro es en primera persona. Entonces creo que ahí es donde nace. Y creo que tenía, no sé si 2 o 3 años. Entonces, ligándolo con lo que estaban hablando ustedes del momento en que nace y el momento en que tiene su primer memoria. Entonces, no sé si el mensaje es que nacemos no cuando salimos del vientre, sino cuando tenemos nuestra primera memoria o nuestro primer recuerdo. Qué bien traído ese fragmento, que es maravilloso. Derian, cuando quieras. Agregar algo a lo que dijo Julio sobre que preguntó si nos acordábamos. La verdad es que yo recuerdo cosas esporádicas del pasado, de mi juventud, de joven, pero no puedo decir, este momento es el primero que se me hace difícil y admiro a las personas que pueden recordar toda su juventud porque se me hace bastante difícil. Y algo a agregar a lo de Juan Carlos, esa analogía me sorprendió también a mí, que de un momento de hablar de Dios, de hablar de la planta y todo en tercera persona, y es como ahí desperté, ahí se hizo su yo, su ego no en forma de egocéntrico, sino su ego, su yo, su super yo, como dicen en una clase de filosofía que tomé, que no soy filósofo, sino no estudié filosofía, sí, pero en mi materia daban cosas de filosofía y si me equivoco, no pueden. Sí, esa concepción, o sea, pega mucho con lo que Freud diría que es eso, que el super yo y la conciencia de uno mismo y de quién eres y hacia dónde vas, ya no tanto como eso, como alguien externo que se habla en tercera persona. Es que es como muy mágico y que eso te lo meta en las 15 primeras páginas. Yo pienso que este libro a lo mejor, como no le des esa... Nos lo hemos leído con mis amigos este verano porque vamos a leernos un libro y les dije, pues me estoy leyendo este, está interesante. Y a todos ellos les ha costado las 15 primeras páginas, como que no les gustaron nada, y hasta que ya arranca y es como, vale, ahora como que todo ha tenido sentido. Al principio no estoy entendiendo nada, no sabía qué esperarme y no me está convenciendo, pero a medida que avanza, eso, cuando ya lo compras y dices, vale, este libro no sé por qué me ha enganchado, ala, se me ha acabado de repente, porque tampoco es que dure mucho más. Paula, cuando quieras. A ver, no, es sobre lo del primer recuerdo que me ha hecho gracia. Yo también lo pensé, dije, ¿cuáles son mis primeros recuerdos? Y por compartirlo brevemente, bueno, aquí en España se empieza la educación obligatoria con 6 años, ¿no? Y de 3 a 6 vas a infantil si tus padres quieren. Adicionalmente, hay gente que por trabajo necesita dejar a los hijos antes de los 3 años en guarderías totalmente privadas de pago. Pues conmigo lo intentaron hacer, pero no lo consiguieron porque yo me enfadaba mucho y yo tengo el recuerdo de llorar, de ahogarme, enfadarme, tener miedo y a la vez de que me dejaban en la guardería y sentir vergüenza. Y dije, es que realmente me lo paso bien. No sé por qué me cuesta tanto venir y me enfado tanto porque yo luego me lo paso bien. Y tengo recuerdos propios, que no es algo que me hayan contado, porque recuerdo bebés con el mismo babi, azul y blanco a rayas, y niños, o sea, un compañerito que no sé ni quién es ni cómo se llama, que aplaudía con las manos así. Y eso nadie me lo puede haber contado, es un recuerdo de mí desde súper pequeña. Y luego algo más que quería comentar, no sé si a vosotros también os pasa, más allá de imágenes que son claramente recuerdos,
Yo tengo el recuerdo de la sensación del sol, de salir al balcón y que me daba el sol súper fuerte en el cuerpo y del olor muy suave de los geranios. Entonces y son recuerdos de antes, o sea, vivía en un piso en el que viví muy poquitos años. Entonces y antes de ir al colegio, por supuesto, son recuerdos de la edad de esta autora, de los 0 a los 3, antes de los 3, seguro. No sé, así como datos, si tenéis, pues, si os pasa también a vosotros, que más allá de imágenes, también recordáis en forma de sensaciones o de olores. Paula, entonces nos podrías escribir tu metafísica de los tubos con todos esos recuerdos. No, pero es verdad que a nivel olfativo se supone que activa ciertas áreas del cerebro. Esto yo aquí es información que he recibido pues, de escuchar a gente o podcast así, nada profesional, pero sí que es verdad que a la gente con demencia muchas veces les facilita mucho los olores, más que ver cosas porque no les recuerda nada, pero sí que cuando el olor entra directamente en ti, y además como que yo creo que todos podemos pensar en el olor, que esto lo hemos hablado en algún club de lectura ya, ¿no? Yo creo de la casa de tus familiares o de tus abuelos, que siempre tiene un olor característico que tú no sabes identificar cuál es el tuyo, pero que te lleva unos recuerdos directos, incluso a lo mejor a visiones, como ese niño dando palmas o cosas así. Elena, cuando quieras. Yo también había escuchado lo del olor y de hecho iba a decir eso, y también que a mí el problema que me ocurre cuando intento pensar en mi primer recuerdo es que realmente no sé si es el primero, porque a mí se me vienen a la cabeza recuerdos de muy pequeña, pero yo no sabría ponerlos ordenadamente en el tiempo. Entonces eso me parece lo más difícil, más que saber cuál es. Claro, yo puedo decir recuerdos, pero nunca saber si es el primero realmente. Y sobre todo porque... No hay... Uy, perdona, Paula, no. Digo que están los falsos recuerdos, porque muchas veces no sabes seguro al 100% si es un recuerdo tuyo o es un recuerdo construido a base de una historia que te han contado. ¿Sabes? Que yo creo que también lo del periodo vegetativo de la nena del libro es un poco algo simbólico, ¿no? Que ella no recuerda nada, entonces pues le han contado que era muy callada, que estaba ahí medio vegetal en la cuna, y es un recurso literario. Quiero yo pensar que no era cierto que estaba vegetal. Pero bueno, esto que a veces tenemos un recuerdo en la cabeza y no sabes si es tuyo propio o que tú te has creado esas imágenes de lo que te han ido contando tus tíos, tus padres, a lo largo de muchos años también en la infancia. Juan Carlos, cuando quieras. Ligándolo con lo que decía Paula, a mí me parece que además de ese recurso literario, se me resultó confuso en qué momento la protagonista está escribiendo sus ideas, porque hay una página donde dice: me sumergí en una fase de exploración intelectual que duró semanas. En las fotos de esa época aparezco con un rostro tan serio que resulta incluso cómico. Entonces uno pensaría, bueno, pero entonces no está hablando del momento presente, porque si dice que son fotos de ese momento, las está viendo cuando ya está adulta, no sé. Entonces, eso también, con lo que ligaba Paula, con el tema de los recuerdos, y me llamó la atención que jugara con eso, ¿verdad? Porque en unas partes pareciera que está diciéndolo como en tiempo presente, pero en otras como esta dice, bueno, pero si está viendo las fotos, esto está pensándolo, está escribiéndolo desde el futuro. Yo tengo la sensación de que esta autora, es verdad que en otros de sus libros, que en todos los que leí después, no noto tanto este juego de como intentar, pues eso, jugar con el lector, saber que esto lo va a leer alguien y cómo se va a enfrentar a ello y ponerte en situaciones de ahora en tercera persona, ahora te hablo desde aquí, ahora parece que te lo estoy contando, ahora parece que estoy diciendo la verdad, pero es algo inverosímil, no me puedo acordar de esto, está claro. Entonces, como que esos juegos constantemente que hace con el lenguaje creo que también es lo que te atrapan y lo que te hacen comprar este libro, el decir, uy, ¿qué está pasando? Como que es una sensación diferente a otras cosas. Yo creo que también por eso este libro triunfa tanto y a lo mejor no otros de la autora que son más, oye, pues te cuento mi vida y ya está. No, en este te cuenta su vida, pero con un extra de, te estoy intentando meter aquí pinceladas de cosas, y esto pues lo podemos relacionar directamente con algo que a mí me encanta por lo que he estudiado, que es la filosofía del lenguaje y todas las referencias que hace a cómo el lenguaje da vida, aporta eso, es capaz de dar vida a las personas. ¿Qué opináis de todo este tema? De que bueno, toda la elección de palabras, que hay como 20 páginas en las que nos cuenta cuál es la primera palabra, cuál es la segunda, cuál es la tercera. ¿Qué os ha parecido esta parte?
Elena, cuando quieras. Que es que me viene a la cabeza una cita que no sé si era de Wittgenstein, pero seguro que tú lo vas a saber mejor, Néstor, que es algo así como que tú relacionaba como tu capacidad de vivir y de conocer y de todo con el lenguaje que conocieras, ¿no? Y es que lo veo tan evidente que si no tienes lenguaje no puedes expresarte, entonces ¿cómo vas a conocerte a ti mismo si no tienes la manera de traer a la vida, ¿no? Lo que sientes, que te parecen unas cosas otras y también, claro, luego viendo pues en Wikipedia y demás como la vida un poco de la mujer es como miembro de la Real Academia de Bélgica, ¿no? Algo así y dije, ¿cómo no? Va a serlo porque esta mujer, el dominio del lenguaje que se ve en un libro de 100 pocas páginas es alucinante y luego lees otros libros de 1000 páginas y dices, bueno, pero que no tienen ese valor y este tiene un valor añadido increíble en cómo trata el lenguaje, las palabras que usa, los juegos con esas palabras y lo que has dicho de cuando se pone a decir mi primera palabra fue no sé si fue el nombre de su hermana, no me acuerdo, y que luego decía que a su hermano nunca le iba a nombrar y que así le negaba como la existencia, ¿no? Eso también me pareció muy elocuente porque es así, o sea, si tú te niegas a hablar de una persona, le estás como negando en la realidad. Y también luego lo relacionaba, que esto sí que lo tengo aquí apuntado, con el recuerdo de su abuela, ¿no? Que cuando su abuela muere dice, bueno, al menos la tengo en mi recuerdo y así mantengo su existencia y me pareció también muy bonito porque es al final las personas que han fallecido, al traerlas otra vez a hablar de ellas, parece como que las revives un poco y si las tienes siempre como metidas en un cajón y es como el elefante en la habitación del que nadie habla, pues no es así, permanecen muertas. No sé, me hizo reflexionar bastante eso. Muchas gracias, Elena. Ahora, bueno, Marta, ahora mismo te dejo hablar. Simplemente la cita a la referencia de Wittgenstein, creo que lo puse en los apuntes, la de los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, a mí me parece uno de los ejemplos más claros en la historia de la filosofía de alguien poniendo en muy pocas palabras algo muy difícil de expresar, que es como en una sentencia así, plan, y acoge muchísimo conocimiento lo que es esas palabras. Si yo conozco las cosas, forman parte de mí. Si no, no forman parte de mí. O no viven, o están muertas, o no me relaciono con mi hermano. Marta, cuando quieras. Sí, para mí mi reflexión, primero, si me escuchan bien, es que no sé si se escucha el micrófono. Perfecto. Sí, Para sí. mí mi reflexión de lo de las palabras, lo que me pareció muy impresionante es que también lo traje como que a la vida, en el sentido que de repente tú planeas mucho y mucho y dices, esta no la voy a escoger, esta no la voy a escoger porque esta no es la palabra ideal. Y luego la vida te empuja a algo que si no mal recuerdo, en este caso fue que se estaba ahogando, que fue como que, bueno, pues ya me toca decir una palabra. Entonces, tú podrás planear todo perfectamente en cómo quieres que funcione tu vida, o sea, la ejecución de tu vida, pero como que a la hora de la hora no termina siendo así, termina cayendo algo del mundo exterior que te hace que vaya en contra de tu plan y al final, como quieras, estuvo como a gusto con su decisión. Entonces eso me pareció como un poco interesante. Qué bueno, gracias, Marta. Derian, cuando quieras. También a eso de la palabra, me fui, como estoy aprendiendo inglés, me fui a eso, que dicen mucho que cuando tú hablas otro idioma, eres otra persona. Y eso lo relaciono mucho, porque no es que somos otra persona, sino que como interactuamos diferente con la palabra, aprendemos el idioma de una forma diferente a como cuando nosotros estamos creciendo. Nuestra personalidad cambia, la forma de nosotros ver el mundo cambia en ese idioma. Es cuando leí también lo que escribes los lunes, se me fue mucho a esa parte. Y a modo de curiosidad, bueno, claro, esta autora aprende japonés porque está en Japón, pero la enseña en francés. Y entonces eso es lo que le da también la capacidad de que a veces, bueno, y no para de decirlo siempre, no me salía la palabra en japonés y no sé qué, y me liaba y tiraba por el francés. Esto tiene que ayudarla seguro. Y Murakami empezaba a escribir en inglés, que lo comentamos cuando hablamos de su libro, porque era otra forma de enfrentarse al lenguaje que le permitía escribir más simple, porque Derian, yo creo que tienes toda la razón, eres otra persona cuando hablas otro idioma, o sea, es que
por ya solo los límites que tienes, pero también a lo mejor la simpleza o cómo te enfrentas a él, ¿no? A esas conversaciones. Julio, cuando quieras. Bueno, sí, de hecho el lenguaje configura nuestro mundo y la forma en la que interactuamos con él, ¿no? Cómo lo entendemos y tal. Hay un ejemplo concreto, es el de los Inuit, ¿no? Que tienen varias palabras para denominar el blanco. Eh, Nosotros tenemos una. Hay idiomas donde, por ejemplo, los abuelos paternos se llaman distinto a los abuelos maternos y tal, ¿no? Incluso en alguna parte del libro, la narradora dice algo así que incluso era como que para pensar que tenían dudas respecto a su propia identidad, ¿no? ¿Acaso no estaban seguros de llamarse respectivamente mamá y papá? Parecían muy necesitados de que se los confirme. Entonces, pero eso también me lleva a... Yo he leído, este es el tercer libro que leo de la autora, y algo que encuentro en común es justamente la identidad del nombre propio, ¿no? Ella juega mucho con eso, porque, por ejemplo, leí Anticrista y Ácido Sulfúrico, y en ambos sus personajes principales tienen un juego con lo del nombre, ¿no? Y cómo construyen su identidad a partir de eso. Me hizo recordar mucho, por ejemplo, a The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, que a las handmaids, a las criadas, les quitan, son personas esclavizadas, ¿no? Y las mandan a casas de gente rica, les quitan su nombre y les otorgan el nombre de la persona, del jefe del hogar, ¿no? O sea, anulan completamente su identidad. En un libro de Isabel Allende, que no me acuerdo qué libro era en verdad, y eso que no he leído mucho de ellas, pero hay un personaje que es un asiático esclavizado, ¿no? Y también le quitan el nombre, o sea, no le dan un nombre, mejor dicho, desde que nace, simplemente los llaman 1, 2, 3, 4, ¿no? Y así. Entonces, sí, eso me parece súper interesante en la literatura de esta autora. Gracias, Julio. Juan Carlos, cuando quieras. Yo no sé si Pablo o Elena van en esta misma línea, porque yo iba a cambiar un poco el tema, pero si ellos van a hablar de esto y me espero yo un poquito para no hacer el cambio, porque la conversación viene ahí como con un hilo y yo iba a meter otro tema. Entonces, si ellos van a hablar de esto, las dejo y después yo participo. Vale. Yo simplemente ¿Paula? quería decir, a raíz de que Derian ha dicho que él está estudiando inglés, yo soy profe de inglés y siempre, no sé, es algo que yo tengo muy presente y todos mis compañeros tenemos muy presente, que siempre al hablar otro idioma, a ti se te permite ver el mundo de otra manera, ¿no? Y que entonces, por ejemplo, los niños que son bilingües, pero bilingües de verdad, ¿no? Que en sus casas se hablan 2 idiomas, pues es maravilloso, porque tienen mucha más flexibilidad en su vocabulario, pues no sé, son como personas más abiertas y es como una máxima, es algo que es incuestionable pues no sé, por lo menos dentro de mi mundo laboral, ¿no? Y bueno, pues eso, sobre todo eso porque ha dicho lo del inglés y nada, luego tenía por aquí apuntado lo del tema de la unión del lenguaje y el pensamiento, que por supuesto la forma en la que hablas es la que ves el mundo, incluso la forma en la que te hablas a ti mismo también, el autodiálogo, repercute en tus emociones, en tu estado de ánimo y al final incluso en tu comportamiento, así como reflexión de la importancia del lenguaje. Y ya está. Elena. Que yo solo iba a dar un dato curioso que siempre me lo ha parecido y es que en relación con lo que está diciendo Julio del nombre, por ejemplo, en muchísimos convenios internacionales y en España está súper reconocido en los derechos de los presos, en las cárceles todos tienen derecho a ser tratados por su nombre, ¿sabes? O sea, hasta qué punto internacionalmente se reconoce que una persona presa tiene derecho a que se le trate por su nombre y no a que se le asigne un número, porque es que le quitas la identidad y la humanidad, o sea, la deshumaniza. Nada, era solo ese dato curioso. Y en relación con eso, antes de que entres, Juan Carlos, con otro tema, en Víctor Frank, en El hombre en busca del sentido, hace referencia también a eso, como los nazis ponían números a los judíos, que era una forma más de deshumanizarlos y al final, bueno, es el 3202, no es nombre, apellidos, tiene su casa, vive aquí, es mi vecino o es el médico, no, es un número y como es un número, pues puede
significar eso, lo que para nosotros es una cifra, que muchas veces se utiliza en el lenguaje común, ¿no? Que somos números de muchas cosas, pues al final es perder humanidad completamente el dejar el nombre de lado. Juan Carlos, cuando quieras. Sí, yo lo que les iba a comentar, y ahí encontré algo que se hilvana con lo que ustedes estaban hablando hace un momento, cuando ella se encuentra con la muerte y descubre lo que es la muerte y empieza a hablar con la nana o con la que la cuida sobre qué es la muerte y por qué la gente tiene que morirse. Y entonces, dentro de su conocimiento de la vida, la nana lo que le dice es, porque tienen que morirse, porque están viejos. Y entonces él pregunta, ¿y cuando uno es joven? Bueno, eso no lo sé, porque Dios lo quiere. Y bueno, ¿y por qué Dios lo quiere? Entonces esa parte me pareció muy interesante. Es como, bueno, y cuando un niño o una niña descubre lo que es la muerte y empieza a entenderlo, eso me pareció que incluso cambia un poco ahí también la tónica de la novela. Y lo otro que ahorita que las he escuchado a ustedes hablar, lo del tema de los idiomas, hay una página donde dice, dentro de esa misma conversación de por qué se muere y no se muere todo esto, para mí no existían idiomas, sino una única e inmensa lengua de la cual uno podía elegir las variantes japonesa o francesa, según. Nunca había de una lengua que no entendiese. Entonces me parece que eso está interesante también, esa idea. No existe, o sea, hay una única lengua y hay variaciones de esa lengua. Pero bueno, lo que quería traer a colación era cómo descubre la muerte y cómo empieza ella a hablar sobre lo que es la muerte y cómo eso va marcando el resto de la novela también. A mí me parece un tema súper curioso, porque yo tengo hijos de primos pequeños que alguna vez saltan con la idea con 5 años, esta idea feliz de, perdonadme, ¿por qué me voy a morir? O ¿qué significa esto? Y como que un niño es incapaz de comprender la no existencia racionalmente, pero bueno, no sé si alguien es capaz de comprenderla en su plenitud, pero bueno, como que me parece muy difícil lo que tú decías, Juan Carlos, explicarle a un niño cómo va a comprender eso. O sea, quedándote en lo que dice la nana de, no, pues es lo que hay, es lo que ocurre, como es así la vida. Porque ¿cómo te vas a meter a ahondar más? Porque a lo mejor incluso puede que acabe, no sé, queriendo salir corriendo el niño. Ahora tengo miedo a la muerte, se ha instaurado aquí una cosa, que las cosas se van a acabar, las cosas se van a acabar. De hecho, le pasa mucho a Amélie en este libro, sé que me voy a tener que ir de Japón, y cuando es consciente de eso le dice algo así como te voy a amar más que nunca durante estos días porque sé que te voy a perder. Entonces tengo que experimentar la vida de otra manera, porque cuando sé que hay un límite en mi vida, como que se vive de otra manera, claro. Elena, cuando quieras. Sí, que yo estaba pensando como la primera vez que eres consciente de la muerte. Yo, por ejemplo, ese recuerdo sí que sé perfectamente cuál fue, como la primera vez que se murió un familiar que yo era muy pequeña y era un bisabuelo mío. O sea, era lo más natural que podía pasar, que se muriera el pobre. Y yo era tan pequeña que es que recuerdo perfectamente de echarme a reír. O sea, es que es una cosa como que siempre me ha llamado muchísimo la atención hasta qué punto no me enteraba de nada, que fue como con mi hermano, me acuerdo que como que nos salió así la risa tonta. Luego ya como que parece que te lo explican y ahí ya te pones a llorar, tal. Pero claro, es que tendríamos como 5 años, ¿sabes? Y hasta qué punto, aunque tú se lo intentes explicar a un niño, pues no es consciente, porque al final yo creo que eres consciente cuando eches en falta, ¿no? Porque por mucho que te lo cuenten, si es una persona, no sé, con la que no has tenido tanta relación y tal y no la echas de menos, yo creo que es hasta ese momento en el que de verdad dices, hostia, sí que se ha ido de verdad. Oh, bueno, perdón por la palabra más grande. Y sobre todo porque yo creo que un niño no es capaz de comprender las relaciones que tenía esa persona con los demás, porque para ti a lo mejor esa persona no significa nada, claro, y no es una pérdida, pero es el padre de tu abuelo, toda esa relación, esa conexión, o lo que pierdes, o quién se queda en la vida, que va a echar de menos a esa persona, como que todo eso yo creo que es impensable para un niño, y por eso también pienso que de alguna manera se evitan esos trances de, bueno, pues tampoco vamos a amargar al niño con estas cosas, que no tiene por qué entenderlas ahora, porque ya le vendrá este sufrimiento cuando le toque, cuando sea consciente, ¿no? Paula, cuando quieras. A ver, os voy a contar un recuerdo mío personal relacionado con la muerte, un recuerdo también bastante temprano, y luego lo voy a relacionar con algo del libro para que me deis vuestra opinión. El recuerdo este mío es sobre la muerte y el pánico que sentí
porque tuvieron la desfachatez de hablar delante de mí cuando era una niña sobre unos ataúdes que tuvieron que abrir en el pueblo y que estaban arañados, con lo cual habían enterrado a la gente viva. Y entonces no os podéis imaginar el pánico que yo sentí de que eso me pudiera pasar a mí y de que eso pasara en general, ¿no? Y bueno, yo a día de hoy, con mis 36 añazos, aún de algún modo es como que no acepto demasiado bien la muerte, ni la mía, ni de la gente cercana, y intento pensar que es algo lejano y que a mí no me va a tocar. Sigo en esa etapa. Pero bueno, hilándolo con el libro, quería preguntaros vuestra opinión, porque a mí me chocó bastante que la nana, que la quería un montón y que era súper buena, le contaba relatos bastante macabros y reales sobre su hermana, creo que era que murió atropellada por un tranvía o algún medio de transporte, no recuerdo bien. Pues no sé, ¿qué os parece eso? Ah, y una cosa que me acabo de acordar del libro que me gustó mucho es el concepto también que lo introduce la nana, creo que era Okosama, que era como esa veneración especial para los niños tan pequeños, ¿no? De 0 a 3 años. Eso me gustó mucho, me sentí identificada porque a mí me gustan mucho los niños tan chiquititos, me parecen adorables. Ahí os dejo, para que me digáis. Juan Carlos, cuando quieras. Bueno, para responder la pregunta a Paula, a mí me parece que sí, bastante macabro lo que cuenta. Supongo que aquí hay mucho de la cultura japonesa y la época en que el libro se escribe, ¿verdad? Porque la nana no solo esa historia macabra, le contó historias de sobrevivientes de guerra y un montón de cosas. Supongo que de alguna forma eso responde al contexto, ¿verdad? El libro está escrito en los 70 en Japón, están muy recientes las memorias todavía de todo lo que pasó ahí. Entonces yo iría por ahí. Y siguiendo con el tema de la muerte, a mí algo que me llamó la atención es como a partir de un momento se liga con el tema del agua. Por ejemplo, la niña estuvo a punto de morir 2 veces en el agua, en el océano y en la piscina. Entonces, no sé, eso es más una pregunta que tengo ahí en voz alta, esa unión entre la parte de muerte y de agua, porque aquí estoy repasando el libro y hay una parte donde ella en el mar, creo que la rescata, no recuerdo si el hermano o el amigo del hermano, y después en la piscina, que incluso llega la nana que no la quiere y la ve y no hace nada, y después ella no sabe quién es la que la rescata, y ya ella se había dado por muerta. Entonces me parece que esa parte de la muerte con el agua me llamó la atención, esa figura que usa ahí. Derian, cuando quieras. También en base a la muerte, me llegó un recuerdo cuando Pablo estaba hablando, que cuando yo estaba más pequeño, yo pensé, cuando mi mamá se muera, cuando mis padres no están aquí, y se me entró como un vacío, y me acuerdo ahora que empecé a llorar y a llorar y a llorar, y a veces cuando pienso en la muerte, ese vacío como que me invade. Y también a lo que estaba diciendo Juan Pablo, la simbología que ella le tiene al agua, también me pareció muy importante, porque dice que también es como la vida y la muerte, porque cuando estaba lloviendo, cuando ella estaba aprendiendo a nadar, ahora que me acordé, se le estaban cayendo la gotita y dice, me fundí con el agua, fui parte del agua, y eso también conlleva la vida. Y también me acordé de un relato que ella hablaba como en el futuro, que fue a un lugar que los japoneses se tiraron al mar en masiva, y que se murieron por miedo a la muerte. Y eso me pareció bastante chocante y bastante, no sé cómo explicarlo, pero me chocó mucho. Bueno, esa anécdota de ese acantilado es real, yo la fui a buscar. Bueno, es que es que hace un mes que hice los apuntes, ¿no? Entonces no me acuerdo si lo puse, pero eso es real. O sea, que hubo muchísimos japoneses que se tiraron al agua por el miedo a cómo iban a morir si no. Es como, aquí sé que me estoy tirando al agua y ya se acaba aquí la cosa. No hay no hay una incógnita aquí sobre mi muerte. Pero bueno, cuando quieras. Sí, era un poco también por lo del agua, que me ha venido al mencionarlo Juan Carlos,
me ha venido, que luego lo ha comentado Derian, lo de que ella lo considera su elemento y que estaba súper a gusto en el agua, le encantaba nadar, le encantaba estar en ese estanque que describe incluso cuando está lloviendo. Y claro, el agua es vida. El agua en movimiento es vida. Sí, y nosotros somos un porcentaje muy alto de agua. Donde no hay agua, todo muere. Entonces es también, la verdad que es un contraste muy interesante el que hayáis puesto el foco en que, claro, 2 veces casi muere y las 2 fueron en el agua. Y bueno, quería comentaros que se me ha olvidado con respecto a esto de las historias macabras que le contaba la nana, que no sé hasta qué punto esto es autobiográfico y verdadero, pero si es así, es posible que la haya influenciado mucho en su vida y en su forma de escribir, porque yo es el único libro que me he leído de esta autora. Pero una amiga mía que vive en Luxemburgo me comentó que ella sí que ha leído otras historias, dice, y la autora está pirada, está loquísima, es muy macabra, que tiene una forma de describir bastante, no sé, como, porque no he leído nada, ¿no? Pero bastante dura, bastante fuerte, visual, imagino. Entonces, pues si queréis decirnos los que habéis leído más libros, si que tiene, pues, descripciones duras, sangrientas, y que posiblemente, pues eso, que haya salido ahí una influencia por parte de esa nana. Juan Carlos, cuando quieras. Sí, es algo para Paula, bueno, para todos, pero por lo que mencionó Paula, una anécdota, una historia curiosa, creo que es como dice Elena. Yo una vez estuve en China de viaje y fuimos a un pueblo muy retirado en el centro de China, y parte del tour era visitar el pueblo y conocer una casa muy sencilla, muy humilde, y conocer a la gente y hablar con ellos. Era con traducción, porque evidentemente yo no hablo el idioma de ellos ni ellos hablaban eso. Entonces era una señora ya mayor, calculo yo, bueno, mayor, aproximándose a los 70, vivía en una casa muy sencilla, y ella nos permite que entremos a la casa con el guía, solo íbamos mi esposa y yo, y vamos recorriendo las habitaciones, y cuando llegamos a la habitación, en una de las habitaciones hay un ataúd. Entonces el ataúd, nosotros evidentemente preguntamos, ¿y esto? Y entonces el guía le pregunta y la señora nos explica que ese es el ataúd de ella y que sus hijos se lo regalaron. Entonces, un poco choqueados, y eso, que ese tipo de regalo, y entonces nos explica, y después el guía nos amplía, que en su cosmovisión los hijos le están diciendo que ellos están muy contentos, que ya ella puede irse en paz y que ellos van a quedar tranquilos, y que entonces, como señal de gratitud, ellos le regalan su ataúd. Y entonces en la habitación está el ataúd listo, esperando por ella. Entonces creo que es otro tipo de relación con la muerte, pero siempre me acuerdo de esa anécdota, y como se pueden imaginar fue muy interesante, pero sí, era un regalo de sus hijos, porque ellos querían agradecerle todo lo que ha hecho como madre y decirle que en el momento que ella quisiera, se podía ir en paz, que ellos quedaban tranquilos. Una cosita, Julio, antes de que intervengas tú, en relación con esto, ¿cómo enfrentamos a la muerte? Que me ha hecho mucha gracia la cuestión de Paula, de yo todavía no la acepto y como esto no me va a tocar, porque creo que también es una postura muy común, y que todos al final, para no caer en ese vacío que ha hablado Derian de deprimirme completamente, pues venga, a otra cosa, cambio de tema, me pongo a mirar el móvil y de repente se me ha olvidado que me voy a morir. Pues también en no sé qué, es que esto yo lo vi, me lo enseñaron en la clase de antropología, en las culturas de Nepal, no sé cuál exactamente y no sé si todas, pero que al final los ancianos también, como que cuando no eran útiles para el pueblo, digámoslo así, para su familia, se retiraban a la montaña a dejarse morir. Pero y que eso era lo normal, el dejarse morir, porque yo no quiero que me cuides, yo no quiero que estés pendiente de mí, cuando yo ya no sea útil y sienta que mi vida se ha terminado, pues me voy. Y en cambio, esta que choca con esto que nos has contado, Juan Carlos, de que los hijos como que ya le dan el beneplácito de ahora sí que te puedes morir, estamos bien, es tu momento, ¿no? Y cómo al final enfrentarse a un problema tan grave, pues en diferentes culturas se ve de un modo completamente diferente para eso, para entenderlo o para superarlo o poder vivirlo, básicamente. Julio, cuando quieras. Bueno, continuando con lo de la muerte, yo tengo el mismo miedo de Paula, así que yo sí he dicho que a mí, por favor, me cremen y me tiren al mar. Para evitar esas cosas. Pero, ¿sabes qué? Yo no tengo un recuerdo así tal cual con la muerte, relacionado a la muerte de una persona, pero sí recuerdo que cuando yo era
adolescente, como 13, 14 años. Sí, 14 creo. Bueno, la cosa es que yo sí tenía claro de que la muerte pues era algo triste y tenía la idea de los velatorios, ¿no? No sé, los ritos fúnebres normales. Y me acuerdo que fui, no me acuerdo por qué, pero fui a un pueblo lejano de mi país, ¿no? Esos pueblitos en los que llegas en 3 aviones, 4 barcos, un bus y caminas 3 días y ahí llegaste, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba sentado fuera de una tienda, algo así, y vi pasar una celebración, gente bailando y cantando, ¿no? Y de ahí me di cuenta que era una especie de entierro, o sea, estaban yendo al cementerio a enterrar a alguien. Y me sorprendió muchísimo, me impactó mucho porque eh, era todo lo contrario al concepto que yo tenía de muerte, ¿no? Para empezar, las personas tenían colores vivos, ¿no? No estaban vestidos de blanco o de negro, según el clima. Eh, y como digo, eran fiestas y había gente cantando y bailando. Y alguien de ese lugar me explicó que para ellos, cuando una persona moría, si bien obviamente era un evento triste, todos los ritos fúnebres, a diferencia de los nuestros, que son más occidentales, supongo, era una forma de celebrar la vida de las personas, ¿no? Porque para ellos la vida siempre se tiene que celebrar, la que inicia, la que continúa en los cumpleaños, por ejemplo, y la que termina también, ¿no? Entonces, eso es algo que yo tengo muy presente porque o sea, ahora creo que veo la muerte distinto a raíz de eso. Tampoco es que me ponga a bailar cada vez que tengo un velorio, pero sí lo entiendo distinto porque creo que la diferencia era muy fuerte, ¿no? Incluso, por ejemplo, me contaron también que a veces en los aniversarios ellos no tienen ritos católicos. Entonces, lo que hacían es, no hacían misa, o ritos religiosos en general, ¿no? No hacían misas ni cosas así, sino que van a los cementerios y hacen como una especie de celebración cumpleañera de la persona y llevan cervezas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso, no sé, siempre me ha llamado muchísimo la atención, muchísimo, me parece muy fuerte, no en el mal sentido, sino por lo diferente que es para la forma en la que yo entiendo el mundo, ¿no? Y esto es una de esas cosas maravillosas de lo que parece que es claro y cristalino y que todo el mundo lo debería experimentar de la misma manera. Te vas a lo mejor eso, aunque sea, es que te puedes ir a un pueblo que a lo mejor no está tan lejos, en kilómetros de donde estás tú, y es completamente diferente. Y la cultura, cómo ha llegado a ese punto de celebración que es, bueno, en los libros clásicos rusos muchas veces pasa, se muere alguien y hacen banquete y como falten cosas, no puede ser, tiene que haber un banquete y tiene que estar todo perfecto, porque si no es una deshonra para la familia. Elena, cuando quieras. Que lo que has dicho antes de las tribus de Nepal, a mí eso siempre me ha llamado muchísimo la atención porque lo hacen los gatos. En plan, los gatos cuando se mueren se van. Yo es que he tenido gato toda la vida y en plan un pueblo con las ventanas abiertas, el gato salía y entraba y tal. Siempre volvía y cuando no volvía sabías perfectamente que se había ido a morir, a menos que te lo encontraras atropellado al pobre o algo así, pero cuando eran mayores ellos mismos dejan de volver y sabes que, bueno, pues no ha vuelto porque se ha muerto. Y luego también lo que está diciendo Julio, a mí siempre también me llama mucho la atención la diferencia de el Día de Todos los Santos aquí en España, que es como en Halloween, que es una tragedia y a la cementerio poner las flores, es horrible, todo tiene que estar también como perfecto en el cementerio, pero en el sentido desde la tristeza, la pena y las penurias. Y sin embargo en México, el Día de Muertos, ¿no? Es pues también una fiesta, van allí a recordar, pero desde una posición totalmente contraria, desde vamos a, pues un poco lo que decía antes, a revivir a esta persona con nuestra reunión y que le llevan comida, creo, lo que más les gustaba de cuando vivían comer, se lo llevan, se lo preparan y se lo ponen en la tumba y esas cosas. Vamos, en la película, por ejemplo, de Coco, de Disney, que es súper bonita, se ve genial. Y ese contraste siempre me ha llamado muchísimo la atención y sinceramente me parece mucho más sano para la mente la postura mexicana que la española, por ejemplo. Paula, ¿qué opinas?
más sobre la muerte. A ver, el pueblo este, a ver, no sé si era en Nepal, ¿no? Los que se retiraban a morir a la montaña cuando ya consideraban que no eran útiles para la comunidad, ¿no? ¿Es en Nepal? Bueno, pues yo Sí, quería sí. comentar que me parece un comportamiento de gato, o sea, es antihumano, porque es, no sé, me parece que las personas desde tiempos prehistóricos estaba como en el ser humano, ¿no? Lo mejor que tenemos es que arropamos y cuidamos al más débil, al que se rompe un hueso, le damos comida, cuando se cura ya es pues otra vez está en la sociedad. Y el caso es que yo no lo he leído, pero me comentó mi hermano que leyó un artículo en el que se comentaba que habían nacido personas con deficiencias mentales, estamos hablando de tiempos prehistóricos, y que los habían mantenido vivos años, o sea, que habían muerto de muerte natural, no sé, que me parece como que es una parte del ser humano el proteger a otro ser humano, incluso aunque no sea productivo o útil para la sociedad. Entonces, que uno mismo asuma, ya no ayudo, soy inútil, voy a morir, no quiero que me cuiden, me voy y me dejo morir. Me parece un comportamiento antihumano, la verdad. Aunque, y aquí viene la segunda parte, entiendo que la percepción que tenemos de la muerte está muy teñida por la cultura de cada pueblo y también muchísimo por la religión. Porque entonces me ha venido también el pensamiento de que pues está esta gente, ¿no? Que, bueno, por supuesto, yo para mí es la no aceptación, pero porque en España, bueno, y en nuestra cultura hispana, entiendo que es un poco, en general, un tema bastante tabú. Pero en otras culturas se ve algo como un hecho natural y que simplemente es que pasas a otra etapa. Pero el pasar a otra etapa es por parte de la religión, porque no hay una certeza absoluta, ¿no? Y bueno, y dentro del catolicismo, pues iré a un paraíso y es una esperanza de seguir viva o vivo, ¿no? Sobre todo, pues tu alma. Muere tu parte física, pero tu alma no muere. Esa energía se transforma, se va al cielo o lo que sea, ¿no? Pero bueno, que en otras partes del mundo no es tan tabú y lo ven como otro paso más, otra etapa, algo que tienes que experimentar. Si no vivir, pero sí experimentar. Entonces, pues eso, la importancia también de la cultura y la religión. Sí, además, es que este es un tema súper interesante porque, claro, creo que para nosotros es inconcebible como dejar abandonado a alguien y que se vaya al bosque a morirse. O sea, como que no te cabe en la cabeza, o sea, aunque sea la persona que tiene que estar con una máquina para sobrevivir, porque no, ¿cómo vas a hacer eso? Pero también pienso que en estas culturas más orientales, mucho más, ¿cómo es la palabra? Colectivas, ¿no? Que el individuo no ha tenido nunca tanta importancia y que siempre la agrupación quizá ha estado por encima de los intereses de cada uno. Es como yo aquí no aporto, estoy frenando el desarrollo de lo que es mi familia, entonces me largo, ¿no? Derian, lo que, ¿quieres decir algo? Si no. Para hacer un cambio, y me pareció algo gracioso la parte en el libro que ella va con el papá y el papá se cae al alcantarillado y él le dice, ve con tu madre derecho y dile que me caí a la alcantarilla. Y me pareció gracioso porque uno la ve como una niña tan lista, tan eminente, y en ese momento uno se da cuenta que sigue siendo una niña que todavía no entiende bien el mundo y lo está describiendo para cambiar el tema. Juan Carlos, cuando quieras. Sí, esa parte yo me reí mucho también, se me hizo muy cómica como ella iba ahí brincando con el agua otra vez, se quedó jugando en el agua y el papá en la alcantarilla ahí casi ahogándose, me pareció muy, muy cómico. Y que sea de nuevo con el agua, con lo que acabamos de decir antes, es que está todo relacionado, porque creo que también lo que es la formación de mundo que hace Amélie, yo es que me leí este y luego me leí 9 seguidos. Entonces, ¿cómo genera sus mundos cuando habla de sí misma? Es que creo, para mí van a ser siempre mis libros favoritos suyos, independientemente de otros que lea, porque creo que cuando habla de sí misma se la nota sincera, honesta, como que eso, que estás hablando de ti mismo y cuando hablas de ti mismo y lo haces honestamente, yo creo que se nota, porque como que tiene un grado más de pasión o de veracidad o esto, que lo que decía Derian, que parece que es tan inteligente y de repente no lo es tanto. O sea, es como que es una niña y se la ha olvidado y le da igual. Y todo esto del agua
en el siguiente libro, digo siguiente porque obviamente no hay un orden, pero en el siguiente en el que habla de su etapa en China, que es como la siguiente a la de Japón, ella hace referencia constante a todo el agua que bebe, cómo disfruta del agua, que le da incluso problemas de salud, que no puede parar de beber agua. Se llena y no para de beber agua. Y no se inventa una palabra, creo, de que ama el agua y que es su elemento. O sea, esto sigue en su vida y sigue en su vida, yo creo, real, porque yo decido creerme ciertas cosas. Al final es un acto de fe, ¿no? Hasta qué punto esta mujer inventándose cosas, pero es que en esto concretamente, en su relación con la comida, con el placer, con el agua, Amélie sufrió anorexia muchísimo tiempo, casi se muere, lo cuentan los libros, cómo se dejó morir y no comía, y luego dijo un día, oye, no me quiero morir, pues voy a empezar a comer otra vez, como que fue una decisión vital y no tanto de cómo se veía. Que cuando era mayor ella quería comer a base de gominolas y lo cuenta en Estupor y Temblores, que comía en base a gominolas porque también era algo que le hacía feliz, porque ¿por qué no comer en base a gominolas si puedo hacerlo? Y como que es que no sé expresarlo bien, pero su salud no le importa tanto, por eso la da igual morir en el agua. Como que desde pequeña yo pienso que esta persona ciertamente, quizá por su nana y todas las historias macabras que le ha contado, quizá porque nunca ha tenido un hogar y su padre se ha estado moviendo constantemente, cómo habrá afectado eso a su vida, que nunca estés en una casa, digámoslo así. Pero viene la muerte y como que la abraza. Y yo no sé si lo experimentó así de pequeña, no sé si es verdad, pero siento que ahora mismo la Amélie Nothomb de los años que tenga, que no sé cuántos tiene, se relaciona con la muerte de esa manera, como, bueno, pues cuando llegue, que llegue y ya está, porque la he aceptado. No me meto en este vacío, sino que esto es lo que hay y fin. Y quería comentaros también, a ver, que lo tenía aquí apuntado, esto, lo que os acabo de decir, que cómo creéis que a una niña, como es Amélie Nothomb, que es una persona de verdad, real, le puede afectar el acostumbrarse a decir adiós y a separarse de gente que quiere desde tan pequeña, porque al final su nana, aunque la vuelve a ver un par de veces en su vida, porque cuando vuelve a Japón la vuelve a ver, aunque ya nunca es igual, claro, porque ya no eres una niña y nunca es lo mismo, como que para ella desaparece. Desaparece, es como si se muriera, entre comillas, o al menos se muere durante 15 años, y así con muchas etapas, porque ella luego se fue a China, allí tuvo ciertas amistades y también desapareció. Luego se va ya no me acuerdo, pero está en Nueva York unos cuantos años y dice que allí sus padres le daban alcohol desde pequeña, desde los 9 años estaba borracha por ahí con su hermana, como todo muy poco estándar para lo que te esperas de la vida de un niño con su rutina, su ir a clases, su estudiar, su no sé qué, y aquí no. Esta mujer ha tenido una vida completamente loca, o sea, es que no me extraña que de ella salgan este tipo de libros, porque es que es ella tal cual. Paula, cuando quieras. No, simplemente que yo, muy breve la intervención, que creo que el estar despidiéndote continuamente de personas a las que amas y de lugares en los que te sientes cómodo, consideras hogar, porque era muy gracioso que ella decía que se consideraba japonesa y que en su cabeza sabía hablar perfectamente japonés. Pues yo creo que eso te pasa factura y es un duelo detrás de otro, ¿no? Porque un duelo no solamente lo pasas cuando muere una persona, sino también cuando te distancias. Puede ser que se rompe una relación de pareja, puede ser una relación de amistad, puede ser simplemente que, aunque no haya una rotura formal, pero sí que vas, no sé, distanciándote de alguien y al final esos son duelos. Evidentemente va a afectarle en su vida y por supuesto en su manera de escribir, como yo. Elena, cuando quieras. Que yo a raíz de esto quería traer la cita justo en la que dice como que en este descubrimiento solo existen dos actitudes, o decir no encariñarte de nadie, o ya que no estaremos mucho tiempo juntos, te voy a dar en un año todo el amor que te habría dado en una vida. Y es que, o sea, yo esto es un poco personal, pero vamos, me da igual porque creo que son lecciones vitales, pero esto lo he hablado con mi psicólogo 20.000 veces y puede ser de lo que más me haya hecho, me haya incidido, porque es como que tú en la vida tienes que estar como dispuesto a perder, ¿no? A que se vaya la gente de tu vida
ya sea, como dice Paula, por una relación, porque te mueras, porque te tengas que mudar, por lo que sea, pero si no estás dispuesto a eso y no lo das todo, sabiendo que te vas a romper cuando se acabe, es que no estás viviendo, ¿sabes? Entonces me parece como pues sí, tienes las dos opciones, pero es que me parece claramente a cuál hay que tirar para no perderte nada, o al menos esa es como lo siento yo. Y, por ejemplo, también lo que estás diciendo, Paula, de los duelos y demás, y de la vida, de tanto cambio que ha tenido esta chica, yo también como que me lo he planteado muchas veces porque yo, por ejemplo, siempre lo he contado, yo en mi infancia he vivido en 12 casas diferentes. Entonces yo no tengo una casa que diga es mi hogar, ¿sabes? Nunca la he tenido. Y mis amigas y tal, que las veo que llevan toda la vida desde que nacieron en la misma casa, pienso, joder, qué suerte tienes de tener un hogar, ¿sabes? Y hasta qué punto, siempre me pregunto hasta qué punto eso ha incidido en mi, no sé, en mi desarrollo. Yo creo que hasta cierto punto no soy consciente de ello, pero algo habrá supuesto. Y siempre... Pero, sí. Elena, ¿has vivido en la misma ciudad o también te has ido mudando de No, ciudad? y también me he ido mudando de Albacete, Madrid, dentro de Madrid, fuera de Madrid, dentro de Madrid. O sea, entonces tus amistades tampoco se han podido conservar a lo largo de toda tu vida. Claro, más allá de que luego puedas volver a alguien por decisión de ambas partes o reencontrarse o lo que sea, pero pues ahí tienes es que eso duelos, claro. Claro, influye muchísimo, sobre todo si eres niño. Yo creo que eso, y por ejemplo, cuando a un niño le cambian de colegio, yo me acuerdo que de pequeña decía, no, porque este año me cambió de colegio. Y los adultos reaccionaban como, ¡guau, madre mía! Y para mí era como algo súper normal, ¿sabes? Pero claro, yo ahora lo veo y influye mucho en un niño. Voy a leer un segundo que María ha escrito, es que así vive un tú, acepta todo como es. Seguro que eso le enseñó a dejar ir todo, personas, ciudades, etcétera. Y es curioso porque hay algo que se mantiene en la vida de Amélie y es como el amor a su hermana. Y esto lo cuenta en todos los libros igual, todo lo que la quiere y que para ella es una persona. Y de hecho, lo que más el duelo más grande que ha tenido en su vida fue cuando se separó de ella, cuando con 20 años se fue a Japón a trabajar. Y eso lo sintió como una pérdida total, porque ha abandonado a todo el mundo, menos a su hermana. Y de hecho, en su etapa en Nueva York, a su hermano mayor, al que le cae mal, le mandan a un internado por ahí y ella se alegra. Por fin, nos quedamos mi hermana y yo, las que tenemos que estar, porque somos el grupete, ¿no? Y luego, cuando se separa por primera vez de ella, es eso. Incluso alguien que está acostumbrado a separarse de amigas, de la nana, de gente que quieres y tal, de su hermana es como inseparable, como que es lo único que es casa, vamos a decirlo así. Y luego cuando regresa y Amélie cuenta cómo vuelve a ver a su hermana después de que se marcha de Japón por segunda vez cuando ya es mayor, abandona como a su pareja allí. Y dice, si es que yo estaba con mi hermana, entonces me da igual que he dejado ya atrás. Está mi hermana aquí. Si está mi hermana, como que todo vale. Y quería hacer otro apunte pequeño que no sé si he comentado ya alguna vez en alguna de estas reuniones, si eso me cortáis rápidamente, por favor. Pero hay uno de estos consejeros matrimoniales, ¿no? Que hace, bueno, esto lo he hecho en algún vídeo, en algún sitio, pero que hace referencia a este duelo que pasan las personas cuando se les muere una mascota o un perro, y dice que el ser humano es el único ser que sabe que va a sufrir, que eso es lo que estabas comentando tú ahora mismo, Elena, sabes que en algún momento alguien se va a ir y vas a sufrir, efectivamente, pero aún así sigues eso, adoptando un perro y sabes que probablemente le vas a ver morir y no va a formar, y vas a sufrir muchísimo, porque si ha estado 13, 15 años contigo, y este consejero matrimonial decía, yo tuve un perro, se me murió, tuve otro, se me murió y dije, nunca más voy a pasar por esto. Y que a los 3 meses estaba adoptando otro. O sea, como volvemos a caer otra vez en la misma piedra, obviamente, porque así somos, ¿no? Ha escrito también Julio, lo leo en alto y ahora te dejo hablar, Derian. El escritor pakistaní Mohsin Hamid dice que todos somos migrantes en el tiempo y que todos sufrimos de ausencia y sobre todo todos seremos la ausencia de alguien. Y es que esa frase que la he leído antes me parece maravillosa. O sea, ahora si quieres nos la explicas después de que hablen, ¿vale? Derian, ¿querías hablar? ¿Que tenías antes la mano levantada? Era refiriendo a lo que había escrito María Paz, pero ya... Ah, bien. Vale, pues perdona. Paula. Sí, esto en referencia a lo que ha dicho Elena, que sí que es verdad que, por supuesto, cuando te cambias de ciudad y tienes que cambiar de amigos, inevitablemente de colegio, etcétera, conlleva un duelo, ¿no? Que eso, pues, cada
cada uno lo llevará de una manera, pero a la vez también cabe resaltar la flexibilidad y la capacidad de adaptación de los niños, que es muchísimo mayor, muchísimo más grande que la de los adultos, porque no, yo veo que se le da mucha importancia al colegio que eliges, después el paso del colegio al instituto, y se ve todo, se vive todo así como con drama, con precaución, con cómo irán las cosas, pero luego también está la otra cara de la moneda, ¿no? La ilusión de conocer gente nueva, nuevos proyectos, nuevos retos, y que en realidad los niños se adaptan muy bien. Creo que también pasa en los divorcios, ¿no? Por mucho que sea un cambio, un duelo, etcétera, realmente los niños se adaptan mejor a vivir un tiempo con mi mamá, un tiempo con mi papá, y en las dos casas hay amor, en las dos casas me quieren, y se adaptan súper rápido, y es más el miedo a lo mejor que tienen los padres a dar el paso a vivir en una casa donde realmente no hay amor y no hay respeto, hay gritos, situaciones malas, todo eso. Simplemente la reflexión de que los niños se adaptan mucho más rápido, son más flexibles. ¿Bárbol? Hola, bueno, no soy Bárbol, soy Hola. Sonia, pero Hola, Sonia. siempre tengo Bárbol puesto y me he dado cuenta cuando ya había iniciado la reunión, así que, bueno, encantada de conoceros, es un placer escucharos. Simplemente para hacer una breve intervención, estaba pensando en lo que decíais, ¿no? De cómo te puede afectar cambiar tanto de lugar, y creo que sí que tiene que haber algo de que conforma como tu manera de relacionarte con los demás y de ver el mundo, ¿no? Que quizá por una parte puede convertirte en una persona pues que no te cuesta tanto despedirte o como más consciente, ¿no? De que las relaciones se acaban. Y también lo hilaba un poco con lo que decía ahora Paula, de que los niños pues sí que son quizás más flexibles, ¿no? De lo que piensan realmente los adultos. O, por otro lado, a lo mejor te puede conformar la personalidad y te cuesta más iniciar relaciones. O sea, como que pueden darse esas dos variantes, ¿no? Y en la manera de cómo lo vive Amélie, yo no me he leído todos los libros de ella, pero ahora que decías como que quiere muchísimo a su hermana y como que su hermana es un referente en su vida, a lo mejor el hogar de Amélie era ella, ¿no? Desde el principio, incluso en Metafísica de los Tubos, que vemos como la adora desde el principio, eso se mantiene en el tiempo porque hogar para Amélie es su hermana. Bueno, no sé si a lo mejor he divagado mucho, pero no, esa era mi intervención. Bueno, muchas gracias y encantado de que se apunte gente nueva a hablar y no solo escuchar, que todas las intervenciones son súper enriquecedoras y cuantos más, mejor. Muchas gracias, Sonia. Juan Carlos, cuando quieras. Gracias. Y como nadie más levantó la mano en ese tema, yo quería preguntarles, primero estuve buscándolo y no encontré si alguien tiene lo que es el canto del no en Japón, que fue lo que el papá de ella aprendió, porque lo googleé un par de veces, pero no le pude llegar. En realidad tampoco le dediqué mucho tiempo, pero yo quería escucharlo. Y algo que sí me llamó la atención del libro al inicio es que está ubicado en Japón y al igual que muchos de ustedes acá, que somos Murakami lovers, yo dije, bueno, este tema de Japón va a estar interesante. Entonces, esa parte del papá, cómo tuvo que aprender la música, cómo no se atrevió a decirle que no, y cuando él le decía, es que yo trabajo a las 7 de la mañana, bueno, venga a las 5. Esa parte, fines de semana, que la clase empezaba a las 7, me parece que eso habla de la cultura japonesa súper interesante, cómo incluso hacen broma porque él no pudo aprender a bailar, entonces yo en eso me identifiqué mucho con él y decía, bueno, va a ser un cantante que no baila, una excepción. Toda esa parte cultural que es por medio del papá, que el papá era el diplomático y esa relación con Japón. De hecho, yo no sé ella, pero él dice, Japón se convirtió en el amor de su vida, el amor de la vida del papá. Entonces, toda esa parte cultural de Japón me pareció súper interesante. No pude encontrar un canto de no, pero esa parte quería traerla ahí a colación porque a mí me divirtió mucho, pero además me pareció que muy interesante desde el punto de vista de la cultura japonesa. Perdona, Elena, que te interrumpa, porque quería relacionarlo también con una cosa que ha preguntado Paula antes sobre el estilo de escritura de Amélie. Creo que es muy visceral y es muy directo y
es que no sé, no es sangriento, pero también lo es, y cómo trata los problemas que tiene en su vida o cómo les quita importancia, incluso a veces lo banaliza todo mucho, y lo quiero traer en referencia a esto. Estas partes de humor a mí me cuesta mucho reírme en un libro, o sea, es una, jaja, ha sido gracioso en tu mente, pasa, ¿no? Pero el que me saque una sonrisa real me ha pasado muchas veces con este libro y me pasa muchas veces con ella porque creo que tiene un humor muy ácido y muy preciso que sabe, la frase esa, me ha venido a la mente en cuanto lo has comentado, Juan Carlos, de pues venga a las 5 de la mañana y ya está, y no pasa nada. Creo que representa a la perfección lo que es Japón, y luego Amélie tiene otros 4 libros ambientados en Japón, o sea, otros 3, vaya, su relación de amor con un japonés, que me parece es un libro buenísimo, que es Ni de Eva ni de Adán, y luego lo que es el trabajo en Japón, su experiencia trabajando allí un año en típica empresa en la que la mujer es lo último de lo que hay que preocuparse y todo el mundo la trata fatal por ser extranjera, por todo el racismo que hay en Japón, que es Estupor y Temblores. O sea, esos 2 libros creo que cierran muy bien como el capítulo de la vida de Amélie y de cómo se relacionó con Japón y, y cómo quiere realmente a ese país. Aunque luego lo abandona rápido porque dice, sí, que esto era también algo que yo tenía de niña, pero a lo mejor ahora ya de adulta pues puedo discurrir por otros sitios, ¿no? Ahora creo que vive en París, de hecho. Elena, cuando quieras. Que sí, a mí me hizo mucha gracia lo de Japón. Yo he como descubierto una nueva personalidad porque lo pone todo tan bonito. Yo estaba leyendo este libro y me leí también el de Ni de Eva ni de Adam, todo el rato con el móvil al lado con el Google Maps, mirando todo lo que salía, todas las fotos, todo es súper bonito y no sé, me encantaría. No, o sea, no quiero hacer mucho spoiler, pero en el libro este de Ni de Eva ni de Adam describe cómo sube al monte Fuji o Fiji o como se diga y me parece súper súper guay, está súper bien escrito y sobre todo la diferencia de cultura que es súper evidente, pero me llama tanto la atención que está genial, vamos. De esos, no sabía que el otro también era de Japón, pero me lo leeré porque está súper bien. Y en Murakami no lo vi tanto. Sí, a mí me da la sensación en relación con Murakami, o sea, Murakami es como, yo ya soy japonés, entonces no te explico ciertas cosas, pero Amélie pone mucho el foco en ciertas cosas que a nosotros nos sorprenden mucho, como que la gente suba al Fuji, porque todo japonés tiene que subir alguna vez, o todo Tokiota, o no sé quién es concretamente, lo explica en ese libro, tiene que subir una vez antes de morir. Y claro, que piensa que si fuera en Occidente eso, pues la gente o compraría entradas o lo falsificaría. No, allí suben hasta los ancianos porque hay que hacerlo, porque es lo que hay que hacer y punto, y ya está. Y en cambio, sí, en nuestra cultura como que se ve de otra manera. Y creo que desde la educación occidental que ella recibe, a la vez de la oriental, pues esos choques que encuentra la permite ser muy clínica y reflejar las diferencias que hay con nuestra cultura y que a nosotros nos sorprendan de esa manera, a diferencia de, pues eso, de un escritor japonés, ¿no? Paula. Yo solamente quería preguntaros, no para ahora, sino si lo puedes escribir en algún sitio y luego yo lo miro, el orden cronológico de los libros. Porque es verdad que no hay un orden, pero sí por el tema de la edad, porque ahora hemos leído de los 0 a 3 años. Entonces me ha apuntado el que ha mencionado Elena, porque suena bien, Japón, pareja, y que está bien escrito, etcétera, pero claro, paso de repente de los 0 a 3 a una edad adulta. Entonces, como tú también has mencionado, pues cuando se separa de su hermana, no sé, que si hay un orden por la edad de Amélie, de la protagonista, que siempre es ella, Luego ¿no? yo os lo dejo escrito en el Patreon, o os pongo un mensaje con el orden siguiendo cronológico de su vida, que no es ni el escrito ni no sé si el recomendado, pero bueno, os pondré dónde está ubicado y eso, porque sí, eso sí que lo tengo hecho. Por la edad de ella, más que nada, ¿no? Sí, 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 sí. Cómo fue en el colegio, luego se mudó a China y era adolescente, me lo invento, ¿eh? Pero seguir por si alguien quiere seguir ese orden, si en algún momento vuelvo a leer algo de ella, quizás lo siguiera por saber sobre su vida, de verdad. Luego, en cuanto acabemos, lo hago. Sonia, cuando quieras. Sí, no, súper breve, ya que estábamos hablando del resto de libros de Amélie, yo me quedé enganchadísima después de leer este, me encanta, yo creo que me voy a leer muchos más. Y seguí con Estupor y Temblores y me pareció fantástico y brillante cómo describe ella la cultura del trabajo en Japón, por si, no sé, a alguien le interesa.
nada, simplemente eso, que Estupor y Temblores me pareció brillante al igual que este. Gracias, ¿eh? Yo sí que me tomo nota de las recomendaciones porque me gusta que él me lo recomiende una persona real, ¿no? Y ya tienes ahí pues su visión y su recomendación, así que gracias. Voy a leer un mensaje de Enrique. Muchas gracias, Sonia. Yo también seguí con Estupor y Temblores, por cierto, y lo recomiendo. Bueno, ya os lo escribiré luego. Nos dice Enrique que a veces le interviene más. No le habrá gustado mucho el libro. Lo mejor del libro es la visión que le da el club de lectura. Al principio es duro, pero mejora poco a poco. Toca muchos y diversos temas, todos con ese estilo tan peculiar y sincero de Amélie. No es mi preferido, pero siempre aporta. Y nos dice gracias por vuestras aportaciones. Y bueno, estas cosas las leo para la gente que lo lee en diferido porque no tiene este texto, ¿vale? Que a veces queda un poco raro, que lo sé que lo podemos leer todos. Quería comentaros también para acabar, porque yo sé que a partir de la 1:30 como que quizás se hace un poco pesado. Me gustaría que me dierais vuestra opinión para cerrar el libro sobre el final, que ya lo ha sacado Derian a colación antes, luego ya no volvió a ocurrir nada más. ¿Por qué creéis que cerraría un libro así, cuando obviamente le queda mucha vida por vivir? Y bueno, Paula, si quieres hablar de otro tema, nos metemos en ese. No, si queréis me espero, porque yo quería dar mi opinión en general sobre el libro a raíz del comentario que has leído del otro compañero. Pero bueno, si queréis decir justo sobre el final, que hable otra persona. Vale, pues Sonia, si quieres. Sí, yo creo que la frase final va muy relacionada con lo que se comenta anteriormente en el libro, de que de los 0 a los 3 años como que le dan muchísima importancia a la infancia en Japón, ¿no? Y que luego parece que ya está, que a partir de los 3, pues la vida adulta te espera, ¿no? O la vida más dura te espera, ya se acabó la infancia. Entonces, no sé, me hace pensar en eso. Y vamos, yo lo tengo apuntado con esa referencia, ¿no? A lo sagrado. Y es que también es curioso, leyéndola ella también, que nos trae la cultura japonesa, que dice que los japoneses solo viven de los 0 a los 3 años y de los 18 a los 25, porque de los 3 a los 18 se están preparando para entrar a la universidad. Luego la universidad es como su única etapa en la que pueden disfrutar, digámoslo así, que todos son muy vagos, que la gente no hace nada, porque a partir de los 25 les toca trabajar ingentes cantidades de horas, porque la cultura japonesa, el trabajo de estar 12 horas, dormir allí, bueno, que en Estupor y Temblores esto lo refleja perfectamente. Y eso, como a lo mejor, después de todo lo que nos ha contado en este libro, ¿no? ¿Realmente hay algo más que merezca la pena? No sé, a mí me parece una reflexión muy bonita y también no sé, ahora que Paula, puedes darnos también tu punto de vista sobre esto. Hay mucha gente que opina que este libro es algo oscuro y negativo, y a mí me deja una sensación de felicidad y no sé, amor por la vida, pese a que sea eso, diga este tipo de cosas, que no sé, se lo recomendaría a alguien para alegrarle, no lo contrario. Paula, cuando quieras. Sí, por ahí van los tiros. Yo iba a decir también que las primeras páginas no me gustaron mucho, pero bueno, que luego pues seguí leyendo y me fue enganchando más. Lo vi como una historieta de la vida de una nena de los 0 a los 3 años, su visión del mundo, que es pues bastante pues sencilla, alegre, a pesar de cosas que son más macabras, ¿no? Pero que realmente su punto de vista, perdón, es bastante ingenuo, como por ejemplo lo de las alcantarillas, cómo describe a su hermana, me encanta. Ella dice que es un ángel, que se queda embelesada viéndola dormir, que fue tan alegre cuando la movieron, por así decirlo, al cuarto de su hermana. Entonces, es un libro que me parece al final sencillo de leer, rápido. A mí se me queda buen sabor de boca, a pesar de pues, las cosas que hay un poco más negativas. Sin embargo, yo no diría que es un libro que me ha súper encantado. No lo recomendaría, personalmente. Yo no se lo recomendaría a alguien que me diga, ay, me apetece leerme algo, ¿qué me recomiendas? Este no sería mi recomendación. No obstante, tiene mucho jugo y es lo que sí que he disfrutado muchísimo, el hablar con vosotros y reflexionar sobre la muerte y otros temas, el tema de los primeros recuerdos, ¿qué recuerdas tú? Todo eso, es ahí, me ha gustado mucho más la charla que el libro, así que gracias. Bueno, me alegro. Eso es que aquí hay gente muy interesante que entre las que estás, por supuesto, que enriquece todo esto y que provoca que el libro sea mucho más allá que unas páginas escritas por Amélie Nothomb, ¿no? Elena, cuando quieras.
Que yo iba a decir que a mí también se me queda una sensación buena después de leer este libro. Yo sí lo recomendaría, a mí me ha apasionado y vamos, leería todo lo de esta mujer. Pero también es verdad que es como que me ha llevado a situaciones contradictorias, porque claro, cuando lees todo el tema del suicidio, porque este último capítulo en realidad es un intento de suicidio que fracasa. Entonces dices, pero me lo está contando desde un punto de vista positivo, ¿cómo puede ser esto, no? Y es muy contradictorio y me hizo bastante reflexionar, o sea, sin llegar a ninguna conclusión ni nada, pero terminó el libro un poco abruptamente para mí. De hecho, yo lo leí en el Kindle, entonces no me di cuenta de que se había acabado el libro. Pasé de página y ya no quedaba libro, ¿sabes? Y fue un poco ahí mierda. Pero sí, sobre todo, a pesar de que el libro en su conjunto siento que es como algo feliz, trata temas duros y aún así te queda con una buena sensación. No sé, eso a mí me gustó. Qué curioso también la capacidad de hablar temas graves y profundos, existenciales, metafísicos y aún así dejarte con buen sabor de boca. Creo que eso también es difícil de conseguir. Paco, cuando quieras. No te estamos oyendo. Activa el micro. Ahora. Sí, mi conclusión final sobre el libro, pero es muy personal, es un libro que me gustó, eh, sobre todo por la manera de poner temas filosóficos en un relato literario. Tampoco lo recomendaría a todos mis amigos, porque yo lo clasificaría entre los libros de la gente que ya le gusta leer mucho. Es decir, iba a decir una etiqueta no muy apropiada para intelectuales. Y por ejemplo, pues a mucha gente preferiría recomendarle otros libros que sean de otro estilo, pero a alguien ya muy iniciado tanto en la filosofía como en la literatura, que haya esa coincidencia, entonces sí se la recomendaría. Y ya sobre el final del libro, pero solamente hasta ahorita que hicieron la pregunta, que creo que la última frase es muy contundente para decir que a la autora, así es con lo que me quedo yo, su infancia fue la etapa o ha sido la etapa más final de su vida, lo cual para muchos es igual, pero para otros, o pasa lo mismo, pero pues otros evaluamos las diferentes etapas de la vida y pues digamos igual, no decir fui más feliz de niño que de adolescente, que de persona mayor. Y pues muchas gracias a todos por sus comentarios, siempre me divierto aquí. Muchas gracias, Paco. Y, joder, eso me parece también un buen punto, el mirar su vida desde, a lo mejor, ahí es cuando fui feliz realmente, ¿no? Que se dedicaba a la ociosidad, a bañarse en el laguito ese y a comer chocolate y a estar con su hermana. O sea, la vida no puede mejorar a partir de ese punto. Paula, cuando quieras. Esto es una reflexión que se me ha ocurrido ahora, también lo del intento de suicidio, la verdad que es muy fuerte, que pues, un niño se intente suicidar con 3 años, ¿no? Entonces he pensado que de nuevo puede ser un recurso literario, igual que lo del estado vegetativo, que quizás ese intento de suicidio es simplemente la forma de dar paso a otra etapa, o la imaginación de un niño que se deja así flotar en el agua y piensa, bueno, ¿y qué pasaría si me muero? ¿Qué pasaría? ¿Acaba todo? ¿Qué pasaría con mis padres? Las reacciones, como algo de imaginación, no lo sé, no estoy segura de que sea un intento real de suicidio. O quizás soy yo que lo quiero ver así, porque no lo acepto tampoco, que un niño tan pequeño fuera capaz de hacer eso. Yo he de decir que lo he buscado y no he encontrado respuestas, porque me surgió la misma pregunta. Derian, cuando quieras.
también tomar en cuenta en el intento de suicidio, como dice Paula, ella se da un golpe en la cabeza y ella está narrando algo, no sé si pasó de verdad, que pasó cuando tenía 3 años. ¿Qué tan coherente ella puede explicar eso? Ese intento de suicidio dándose la cabeza, para mí fue más un recurso literario, como dice Paula. Es más coherente que sea un recurso literario. Y aún así, no me extrañaría de su personalidad, por todo lo que he leído después, que le hubiera pasado un suceso como este, la verdad. Y no es que se nos haya olvidado, pero quería traer a colación una cosa que creo que nos pasa a todos, que menciona en el libro también muy, no sé, me hizo muchísima gracia, que es el paquidermo y el elefante ese de peluche que ella quería para su cumpleaños y al final le acaban regalando unas carpas. Y ella dice, pero ¿por qué mis padres no cogen lo que yo quiero y no, me tienen que regalar unas carpitas? No, quiero un elefante de peluche y ya está. Y como a veces tratamos de darle más vueltas a las cosas. Lo ha comentado, no sé si ha sido Marta o no sé quién lo ha comentado. No es que no sé si se ha ido ya, pero ¿por qué le damos la vuelta a las cosas? A veces con ir a lo que quiere la gente, pues funciona, ¿no? La vida. Paula. Bueno, recuerdo que a Murakami, no nosotros, pero sí que comentamos que se le suele tachar de machista. Pues esta autora y este libro a mí me parece justo lo contrario. Vi ahí un feminismo muy fuerte por parte de la autora, ¿no? Que ya desde pequeña le generaba rechazo y repulsa el Día de los Chicos y que tuviesen que poner banderitas en los jardines y que en la carpa pues el símbolo y que entonces ella le cogiese manía a las carpas, que no las podía ni ver, que no le gustaba cómo movían la boca. Eso la verdad que me hizo mucha gracia. Y que a la pobrecita le regalasen 3 carpas y que les pusiese Jesús, María y José. Eso a mí me hizo mucha gracia del libro. Aparte de lo de la alcantarilla, que también, pero esto de las carpas y los 3 nombres, qué gracioso me pareció. Y el rechazo de ella al Día de los Chicos, que lo vivía como una injusticia. Pero bueno, también parte de la cultura japonesa, entiendo, ¿no? Tiene que ser muy duro ser el hermano de Amelino Tom, la verdad, porque cómo pone a la hermana por las nubes, pero es que a su hermano no le dedica una buena palabra. Yo en todos los libros que me he leído en los que habla de sí misma, ni una buena palabra, o sea, es todo, qué bien que no está, no le echaba de menos, no sé qué. Madre mía, no sé, no se hablarán, supongo, en la vida real. Era hermano mayor y siempre la estaba enrabietando. Es Claro. el estigma del hermano mayor. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, al otro niño, que se ve que lo tuvieron acogido una temporada o algo así, Hugo, a él lo toleraba. Y gracias a Hugo, vamos, lo tendrá en un mini pedestal, porque Hugo es el que dio la voz de alarma cuando se estaba ahogando en el mar. La salvó su madre, por cierto, en el mar. Eso también se me ha olvidado comentarlo antes, que era la mamá la que había ido por ella. De esa situación no entiendo cómo les pudo pasar, ¿eh? Sin meterme en detalles, ¿cómo te dejas a una niña tan pequeña metida en un mar que a saber cómo es? Porque aquí que vivimos, yo en Elche, que vivo en el Mediterráneo, que es una balsita, hay una playa que de hecho se llama Playa Lisa, nunca hay olas, es como un embalse gigante. Todavía, toda la gente que tiene hijos se va a esa playa, pero allí no te dejas a un... Vamos, no se murió porque Dios lo quiso, pero que me chocó esa situación. Elena, cuando quieras. Nada, Paula, que es que me hace mucha gracia, pero es que yo llevo toda la vida veraneando en Playa Lisa y es verdad, es una maravillosa. Nada, Elena, me tienes que llamar, luego nos damos el teléfono, el verano que viene nos vemos. Sí, sin problema, porque Elche está a tiro de piedra ahí de Santa Pola. Sí, 15 minutitos. Sí. De hecho, yo, por ejemplo, mañana yo trabajo de tarde y yo me voy a Playa Lisa a hacer por la mañana. Pero vamos, ningún problema, ida y vuelta enseguida. Sí, gracias, qué casualidad. Qué bonito, qué guay. Qué pequeño es el mundo, me encanta. Bueno, si nadie más tiene algo que decir, pues podemos dejar el libro comentado. Nos vamos a leer Stoner, supongo que ya estaréis enterados, tenéis los apuntes. Es un libro, creo que es un poco más oscuro que este, o sea que también me ha gustado mucho. Y creo, por la charla que hemos tenido hoy, que nos cuadraría mucho ya pondré la encuesta y eso, leernos El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Ese libro es que es increíble, o sea,
No sé si alguno ya aquí lo ha leído, pero ese libro, comentarlo aquí sería muy interesante. Bueno, ya pondré la encuesta estos días. Sin más, muchas gracias por participar a todos, los que solo estáis aquí y escucháis, que aportáis también muchísimo valor, porque algún día yo sé que os atreveréis a hablar, como ha hecho Sonia hoy. Me está mirando Pilar riéndose, algún día seguro. Y nada, agradeceros a los que participáis siempre y lleváis este club de lectura a un nivel altísimo y todos vuestros conocimientos y esta agrupación aquí que se hace que bueno, que me encanta, que es de mis momentos favoritos del mes, la verdad, se está convirtiendo. Así que bueno, muchísimas gracias por el apoyo, por ser partícipes de esto y nada, nos vemos estos días, ya subiré la encuesta para cuando nos reunimos otra vez, el libro de octubre. Bueno, no para esto, ya lo sabéis. Y no se me olvida ahora, Paula, te escribo el orden de Amélie con los libros que me he leído. Bueno, sin más, que paséis un buen lunes y un buen inicio de semana. Que por cierto, mañana lo que escribo, lo ha comentado antes de Diana, es sobre echar de menos, porque estoy yo ahora con emocionalmente, que se van todos mis amigos y mi novio. Entonces empieza el curso un poco triste, pero bueno, siempre se recupera después. Nos vemos. Chao, chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao, cuídense. Chao.